Hola, soy el enfermero Jesús David Cortés Fierro y voy a presentar el proceso de atención de enfermería en una situación de cuidado en el contexto clínico. Fui asesorado por la enfermera Vivian Johanna Tacoma Bautista. En este proceso se aplicó la teoría del cuidado, la cual es una teoría de mediano rango elaborada por Christian Swanson en 1991. Es una teoría que se fundamenta en la identificación de necesidades y la resolución de las mismas con un enfoque responsable y humanizado. También es una teoría que es aplicable en cualquier ámbito profesional. Cuenta con unos metaparadigmas, los cuales son definidos por Kristen Swanson. La salud se define como el restablecimiento del bienestar como un complejo proceso de cuidado. El entorno se define como todos esos factores que influyen directamente al paciente, como los aspectos culturales, sociales, biofísicos, políticos y económicos. La persona como unos seres únicos con pensamientos propios y sentimientos y conductas propias, dinámicos y sociales. Y la enfermería como una disciplina que se basa en el conocimiento empírico, ético, científico, personal y estético, enfocados en brindar un cuidado holístico a los pacientes. Datos de identificación del paciente. Nombres con iniciales BP, un paciente de 87 años de edad, de sexo masculino, procedente de Huila Iquira y que actualmente reside en Huila Iquira. Motivo de consulta. Este usuario el 22 de abril consultó a una institución de salud de primer nivel de Iquira por presentar un cuadro de evolución de 6 días dado por ausencia de deposiciones con ausencia de flato, sensación nauseosa y emesis, el cual fue intervenido con terapia de desimpactación fecal, pero no se venció mejoría del cuadro clínico, por lo tanto en Iquira se toma la decisión de remitirlo al hospital universitario. El usuario ingresa el 23 de abril en compañía de su hija, quien refiere que el usuario tiene mucho dolor. El paciente llega a las 2:06 de la tarde del 23 de abril, donde es valorado inicialmente por cirugía general. Se puede identificar antecedentes patológicos, una secuela de una ACV con hemiparesia derecha, una hipertensión arterial, una gastritis y un CA de próstata que ya fue intervenido quirúrgicamente con una prostatectomía. Cirugía general manda laboratorios y una radiografía de abdomen para definir la conducta. En los laboratorios podemos identificar que no hay leucocitosis, que hay una anemia, que tenemos unos signos de plaquetas normales y una hipocalemia moderada muy importante. No se identifican más valores de importancia en los laboratorios tomados en el ingreso del paciente. Por otro lado, en la radiografía de abdomen se identifica un vólvulo de sigmoides con sufrimiento de asa, por lo tanto, en cirugía general toma la decisión de realizar una laparotomía exploratoria y unos procedimientos derivados según los hallazgos durante esa intervención quirúrgica. Se hace una reserva de 3 unidades de glóbulos rojos, se reserva la cama en UCI, se inicia profilaxis con ampicilina sulbactam y encontramos que el paciente ingresa con unos síntomas postrado, anémico, con hipocalemia, anuria, dolor abdominal a la palpación. Es un paciente que tiene una discapacidad visual, o sea, es un paciente que ingresa con esos síntomas. Y pues importante con él que ingresa en compañía de su hija, por lo tanto, una vez que llegan al hospital universitario, la hija se encuentra ansiosa apenas le dan la noticia de que tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Este paciente ese día le realizaron pues la intervención quirúrgica y al día siguiente, las horas de la madrugada, ingresa a UCI. ¿Qué se encontró en esa operación quirúrgica? Tenemos como un diagnóstico nuevo el posoperatorio inmediato de la aparatomía exploratoria con una colostomía y una bolsa Viaflex. La bolsa Viaflex, cirugía general decidió dejarla por el compromiso de asas que fue identificado en la laparatomía. Además, se pudo identificar un tumor de recto a 5 centímetros del margen anal que compromete el 100% de la circunferencia. Este paciente ingresa a UCI con una cánula nasal a FIO2 del 32%, una sonda nasogástrica, una sonda vesical conectada a bolsa recolectora y pues
también es importante hallazgo en UCI, que tuvieron que transfundirle las tres unidades, además de que tiene manejo con nitroglicerina en infusión. Paciente que observamos con unos laboratorios de leucopenia, bueno, eso es postransfuncional. Observamos que tiene leucopenia, la hemoglobina ya está en rangos de seguridad, una hipocalcemia, los ácidos se encuentran elevados y los tiempos de coagulación se encuentran conservados. Tiene unos signos vitales que podemos observar aquí. Y en manera de resumen interpretativo, este usuario duró un total de 7 días en la UCI, desde el 24 hasta el 1 de mayo. Entonces se hizo un recuento de las fechas con hallazgos importantes. ¿Qué pasó con este paciente? El 25 de abril al paciente se le ordena tomar unas troponinas, eso debido a que el paciente presentó angina y en el visoscopio se evidencia un trazado de supranivel del ST. Se ordenó un electrocardiograma, pero ese electrocardiograma no se pudo realizar por el estado caquético del paciente, ya que impedía la adherencia de los electrodos. Entonces se ordenaron las troponinas, el cual arrojó un resultado de 5.2 con una injuria miocárdica evidenciada por las troponinas elevadas. Por lo tanto, ordenaron el ecocardiograma, que el ecocardiograma fue tomado el 26 y se puede evidenciar una febra del 35%. Gracias a este ecocardiograma y a la valoración por cardiología, se evidencia un infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca. También el paciente en esta fecha presentó una probable crisis hipertensiva que pues, tuvo su manejo farmacológico y se identificó una lesión asociada a la dependencia grado 2, región sacra. El 27, el paciente presenta desaturaciones de hasta el 70%, por lo tanto lo ordenan Venturi al 50%. Y a las 12:44, cardiología realiza una angioplasia coronaria cistosa más colocación de stent, eso con la identificación del día anterior del ecocardiograma. Y en las horas de la noche, cirugía general realiza un cierre de la pared abdominal. Tenía ordenado hacer un lavado, pero ese lavado no se pudo realizar por las condiciones del paciente, entonces cirugía general toma la decisión de simplemente hacer el cierre de la pared abdominal. El 28, o sea, el día siguiente, fue valorado por oncología, el cual recomienda iniciar quimioterapia, pero la familiar decide que mejor no realizar ese tratamiento. Por otro lado, cirugía general le da de alta por las condiciones positivas posoperatorias, tanto con el funcionamiento de la colostomía como el cierre de la pared abdominal, y el paciente ya tiene una mejoría en su saturación, saturando 94% con una cálula nasal al 32%. Finalmente, el 30 de abril finalizó el tratamiento de antibiótico, no ha presentado nuevos episodios de angina, por lo tanto se solicita traslado a hospitalización. Entonces vemos un proceso en esa unidad de cuidados intensivos donde se han identificado nuevos factores importantes con ese usuario y se han manejado de manera correcta esas situaciones, esas complicaciones. La familiar, quien ha estado acompañando a este usuario, pues refiere que ha estado muy preocupada, que ha estado asustada desde que ingresó el papá a la unidad de cuidados intensivos, que pensaba que iba a morir y que cada vez le encontraba más complicaciones, que el usuario se veía muy agotado y ya pues dejaba de comunicarse abiertamente. Finalmente, el usuario llega a hospitalización cirugía quinto piso el 1 de mayo a las 6:20 de la tarde. Ingresa con estos signos vitales y importante con los nuevos diagnósticos identificados a partir de esa instancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, un usuario con una enfermedad coronaria severa, posoperatorio de una angioplasia coronaria cistosa con la colonación del stent, usuario que tiene una falla cardíaca crónica agudizada, una cardiopatía hipertensiva isquémica con un FEBI del 35%, una lesión renal aguda, una desnutrición proteico-calórica severa, una flebitis grado 3 en brazo izquierdo y una lesión asociada a la dependencia grado 2 en zona sacra.
Este usuario duró en hospitalización cirugía 4 días hasta su egreso. Fue manejado por medicina interna y medicina general, que durante ese tiempo pues se lograron varias cosas y se realizaron varias actividades. Por ejemplo, el destete del oxígeno, actividades como cambio de posición cada 2 horas, de tratamiento farmacológico. Se evidenció una disminución de equimosis en el miembro superior izquierdo. No volvió a presentar episodios de angina. Se realizó una escala Bartel de 15, el conteo de los líquidos, los cuidados de la colostomía y cuidados de la sonda vesical. Finalmente, el día del egreso, el paciente pues va para Iquira en ambulancia. La familiar se encuentra satisfecha con la atención que le brindaron y pues comprende la educación que se le dio para los cuidados a nivel ambulatorio. Ese es el resumen interpretativo de la situación de la salud. Entonces tenemos un paciente que ingresó por un cuadro abdominal que fue intervenido quirúrgicamente con muchos hallazgos importantes, paciente que se infartó posoperatorio, que tuvieron que hacerle una angioplasia, pero que pues finalmente se logró estabilizar y pues pasa a hospitalización y de hospitalización finalmente se le da el egreso. Antecedentes generales del usuario, personales, la secuela de la CB, que tiene esa hemiparesia derecha, el antecedente de adenocarcinoma de próstata, de una hipertensión arterial, antecedentes quirúrgicos, una orquidectomía deprivativa, una prostatectomía, la laparotomía más drenaje líquido peritoneal, enterotomía transversa y colostomía derivativa del 23 y la angioplastia coronaria más stent del 27. A nivel de antecedentes familiares, tiene familiar con cáncer gástrico, con diabetes mellitus e hipertensión arterial. A nivel traumático niega antecedentes y a nivel alérgicos también. Farmacológicos pues tiene su manejo por la hipertensión arterial. Signos vitales, bueno, la valoración inicial de este usuario, unos signos vitales estables en su mayoría. Una vez que ingresa a hospitalización, pues tiene la saturación 94% con un FIO del 32%, o sea que presenta una cánula nasal. A la escala del dolor, un 5 de 10, a escala de Braden 10, con un riesgo alto de lesiones asociadas a la dependencia, el cual él ya tiene una lesión asociada a la dependencia en su región sacra, una escala de Dalton de 4 como riesgo alto de caídas y un MADOX 0 en su canalización que eh, cambiaron una vez que fue subido a piso, un acceso venoso periférico Yelco 20, el primero en su miembro superior derecho. Usuario que también pues presenta la sonda vesical, la bolsa recolectora, la colostomía, una equimosis con flebitis grado 3 en su miembro superior izquierdo, la herida quirúrgica descubierta en su parte abdominal desde el epigastro hacia el hipogastro y pues la lesión asociada a la dependencia grado 2 en la región sacra. Los patrones funcionales. Encontramos el primer patrón de percepción y manejo de la salud alterado. Es un usuario que es dependiente de un cuidador, que antes tenía un buen manejo de la salud, asistía a sus controles médicos, era adherente al tratamiento farmacológico, no fuma hace 10 años, aunque él refiere que sí fue un fumador activo y no consume bebidas alcohólicas. Una vez empezó a presentar los síntomas e inició el proceso de patología actual, pues el paciente se encuentra confuso de su manejo de la salud y con desconocimiento de su tratamiento y como tal de manera general de la situación de salud que él tiene. Es un patrón que ya hemos alterado. El patrón de nutricional metabólico también se encuentra alterado. Es un usuario que anteriormente eh, consumía 3 comidas al día, con 2 meriendas, especialmente caldos con sustancias, sudados y batidos, que recordamos que es un paciente que requiere alimentación asistida. Y actualmente está con una dieta blanda, hiposódica, con un suplemento nutricional de Fresubin renal. Tiene un peso de 38 kilos, con un índice de masa corporal de 15.2, con delgadez severa y una pérdida del peso del 29.6%. Entonces vemos que es un patrón alterado desde que el usuario ingresa a la institución. Patrón de la eliminación. Es un usuario que realizaba deposiciones normales y micciones con oliguria antes de presentar los síntomas. Y actualmente pues ya sabemos la presencia de la colostomía
con deposiciones de material fecaloide, una escala Bristol de 6 y la presencia de la sonda vesical permanente Foley 16 conectada a bolsa recolectora con fecha de iniciación del 24, eliminando en 24 horas 800 mililitros con un gasto urinario de 0.87 mililitros. Em, Tenemos laboratorios de azodados con un MUN de 38.2 siendo alterado y una creatinina de 1.62. Por lo tanto, el patrón de la eliminación de este paciente también se encuentra alterado. En el patrón de la actividad y el ejercicio es un usuario con secuelas de una ACV, por lo tanto presenta limitaciones en su movilidad. En el momento no deambula y presenta dificultades en el movimiento en cama. Precisa ayuda para hacer los cambios de posición y importante pues la presencia de esa lesión asociada a la dependencia grado 2 en región sacra, la cual se identificó desde la unidad de cuidados intensivos. Es otro patrón alterado. En el patrón y el sueño el descanso es un usuario que descansaba 9 horas del día sin interrupción, pero pues por su instancia hospitalaria en hospitalización quinto piso, pues ese descanso se ve interrumpido por los constantes procedimientos que se hacen a nivel intrahospitalario, como la administración de medicamentos, toma de laboratorios, canalización, entre otros. Actualmente se visualiza agotado. Entonces es un patrón que también se encuentra alterado. En el patrón cognitivo perceptivo es un usuario que cuenta con una discapacidad visual que anteriormente expresaba abiertamente opiniones y pues en su instancia hospitalaria dejó de expresar esas opiniones verbales. Se comunicaba más que todo asentando o negando con la cabeza. Es un usuario que se le hizo la valoración de Glasgow, con la escala de Glasgow con 13 de 15 y pues encontramos que se encuentra alerta, ubicado en tiempo y persona, pero desorientado en espacio, no era consciente del lugar en el que él estaba. Por lo tanto, es un patrón que también se encuentra alterado. En el patrón de autopercepción y autoconcepto es un paciente que está consciente de que depende de un cuidador para sus actividades cotidianas y es un paciente que acepta ese hecho, además de que pues, ya es consciente de esa colostomía y ese sondaje vesical. Por lo tanto, pues el patrón de autopercepción no lo vemos alterado. En el patrón de rol y relaciones es un usuario que tiene 10 hijos, actualmente vive con su esposa, su hija y 2 nietos en Níquira, siendo la hija su principal cuidadora desde hace 5 años. Actualmente el usuario no tiene un contacto estrecho con sus demás hijos, únicamente mantiene relación estrecha con su hija, que es la cuidadora principal. Es un patrón que se encuentra alterado. En el patrón de sexualidad y reproducción es un usuario que por su condición y edad no tiene actividad sexual. En el patrón de adaptación y tolerancia al estrés, por medio de la anamnesis, el paciente asiente confirmando que presenta ansiedad, temor y rechazo por la hospitalización. Además, la familiar, quien es su acompañante permanente, refiere que el usuario está triste y aburrido de estar siempre en la habitación. Por lo tanto, es un patrón que se encuentra alterado y en patrón de valores y creencias es un usuario que es católico. ¿Qué aspectos positivos encontramos? Pues que él tiene un acompañante permanente, quien es accesible y acepta educación para mejorar los cuidados del usuario, que cuenta con apoyo religioso, soporte económico y pues que es un usuario colaborador, que no presenta problemas al momento de cambiar de posición, al momento del aseo, en la administración de medicamentos, tomas de laboratorios, no, es un usuario muy colaborador en ese aspecto. En aspectos negativos, pues que tiene un pronóstico complejo, es un paciente crónico totalmente dependiente, con múltiples comorbilidades y es un usuario que refirió disconfort durante la hospitalización. ¿Qué diagnósticos de enfermería encontramos? Integridad del tejido deteriorada, relacionada con un posoperatorio de la paratomía exploratoria, evidenciado por herida descubierta en abdomen. El síndrome del anciano frágil, relacionado con secuelas de ACV, tono muscular disminuido, ceguera, evidenciado por dependencia de cuidados de un cuidador. La eliminación urinaria alterada, relacionada con una estructura pélvica debilitada, evidenciado por una anuria. El intercambio de gases deteriorado, relacionado con un desequilibrio en relación ventilación-perfusión, evidenciado por saturación de oxígeno 96% con un FiO2 al 32%. Una nutrición desequilibrada, menos de los requisitos corporales relacionados con factores biológicos, disminución del apetito,
evidenciado por un índice de masa corporal de 15,2, o sea, una delgadez severa y una pérdida del peso del 29,6%. Una movilidad física alterada relacionada con secuelas del ACV, una edad avanzada, evidenciado por incapacidad de desplazarse por sí mismo. Una comunicación verbal deteriorada relacionada con secuelas de ACV y edad avanzada, evidenciado por incapacidad de emitir frases u oraciones. El riesgo del cansancio del rol cuidador relacionado con cuidador principal por más de 5 años, evidenciado por expresiones del mismo cuidador, quien dice que no es fácil hacer ese proceso. Riesgo de infección relacionado con la presencia de la colostomía y el sondaje vesical. Integridad de la piel deteriorada relacionado con el paciente postrado en cama, evidenciado por escala Braden de 10 y la presencia de lesión asociada a la dependencia grado 2 en la región sacra. También tenemos el diagnóstico de enfermería del insomnio relacionado con los procesos intrahospitalarios que interrumpen el descanso del paciente, evidenciados por la incapacidad de dormir satisfactoriamente la noche. La motilidad gastrointestinal disfuncional relacionada con la presencia de la colostomía, evidenciado por dolor al palpar y ruidos intestinales alterados. Riesgo de caída en adultos relacionado con secuelas de ACV, hemiparesia derecha, edad avanzada y la ceguera. Riesgo de trombosis relacionado con la movilidad física deteriorada, edad avanzada y enfermedad cardíaca. Disminución del gasto cardíaco relacionado con antecedentes de infarto agudo de miocardio, evidenciado por una FEBI del 35%. Disminución de la tolerancia a la actividad relacionada con debilidad de secuelas de ACV, evidenciado por falta de energía e iniciativas para realizar actividades físicas diarias. Una protección ineficaz con los mismos relacionados con, evidenciado por incapacidad de realizar actividades cotidianas por sí mismo. La ansiedad relacionada con la inquietud y preocupaciones personales, evidenciado por la debilidad, el agotamiento y el decaimiento. Y el afrontamiento familiar comprometido relacionado con el cambio temporal de roles en la familia, que se encuentran alejados del hogar, evidenciado por la hija quien cuida principalmente del usuario, que expresa preocupación del manejo de cuidado ambulatorio. Esos son todos los diagnósticos que se pueden aplicar, eh, que se aplican con este usuario. Finalmente empezamos con un problema dependiente, el cual es esa obstrucción intestinal que se relaciona con un tumor que compromete el 100% de la circunferencia del ano y que se evidencia con la colostomía, con un estoma visible en la fosa ilíaca izquierda. Se evalúa los resultados con los conocimientos de cuidados de la ostomía, ya que es un usuario que se va a ir a su casa con esa colostomía y su cuidadora principal necesita ese conocimiento de cuidados de la colostomía. Entonces, inicialmente se hace una evaluación donde identificamos desconocimientos en ciertos indicadores con esa cuidadora principal y con una puntuación inicial del 2,1 y el objetivo es llevarla a 5. Se realizan actividades tanto a nivel intrahospitalario como a nivel ambulatorio. Entonces manejamos esa colostomía, cuidados de la ostomía a nivel intrahospitalario, confirmando que se realiza el cambio de la bolsa cuando es necesario, el vaciado de la bolsa cuando se ve lleno, la cuantificación de la eliminación diaria, los signos de infección y alteraciones en las heces. Y a nivel ambulatorio se manejó actividades de educación al cuidador, precisamente en esa forma de acompañamiento, donde cada vez que se realizaba un cambio con la bolsa o esos cuidados de la colostomía a nivel intrahospitalario, que la familiar estuviera presente y de una forma educativa explicarle cómo es ese cambio, cómo se tiene que vaciar, cómo se tiene que bañar el usuario, cómo se identifica que la bolsa está llena, cómo se identifica que la bolsa tiene gases. Y de esa forma, pues la familiar comprende y entiende cómo funciona esa colostomía, los cuidados que hay que tener con ella, cada cuánto se tiene que cambiar. Entonces, finalmente volvimos a evaluar esos resultados, ¿no? Y encontramos que se cumplió con el objetivo. Entonces ya tenemos una cuidadora principal que comprende todo el manejo con esa colostomía. Primer diagnóstico de enfermería, encontramos la disminución del gasto cardíaco relacionado con antecedentes de infarto agudo de miocardio evidenciado por una FEBI del 35%. Aquí en resultados NOC inicialmente evaluamos la efectividad de la bomba cardíaca, donde
Evaluamos esa presión sanguínea sistólica, diastólica, la frecuencia cardíaca, la fracción de eyección, los pulsos periféricos y esa sintomatología importante como la regurgitación de venas del cuello, la angina de pecho, el edema periférico, el edema pulmonar y la diaforesis profunda. Inicialmente tenemos una puntuación de 3.5 y el objetivo es llevarla a 4.6. Se hicieron intervenciones a nivel intrahospitalario y también a nivel ambulatorio, cuidados cardíacos. A nivel intrahospitalario, el seguimiento constante de los signos vitales para poder identificar cualquier alteración. Una valoración física diaria y constante, específicamente la presencia de pulsos distales, la identificación de edema, perdón, el llenado capilar, la temperatura, vigilar si hay aparición de disnea, y si hay presencia de dolor torácico. A su vez, pues también la administración de los medicamentos necesarios. Y a nivel ambulatorio, sabemos que este usuario se va con un tratamiento farmacológico estricto y de necesario cumplimiento por sus posoperatorios. Por ejemplo, el copridogel que tiene que tener un manejo de un año estricto. Entonces se educó a la paciente para que tenga muy en cuenta esa adherencia al tratamiento. Se le explicó a su vez al momento del egreso la paciente qué medicamentos son los que tiene que reclamar, cómo es la administración de esos medicamentos, cada cuánto se los tiene que dar en recomendación como nosotros profesionales de enfermería, el horario de esos medicamentos y que tiene que ser muy puntual todos los días administrarlo. Es muy importante esa adherencia para evitar complicaciones con el usuario. Entonces, con este diagnóstico de enfermería se consiguió a manejo intrahospitalario, positivismo, el paciente no se complicó, aquí podemos ver los resultados. Hubo un control de sus signos tensionales, la frecuencia cardíaca estuvo normal, pulsos periféricos y no se presentó ninguna sintomatología preocupante como la regurgitación de venas, la angina del pecho o los edemas. Entonces tuvimos una puntuación final de 4.4 y el objetivo era de 4.6. En el plan de atención de enfermería, segundo diagnóstico, el intercambio de gases deteriorado relacionado con desequilibrio en relación ventilación-perfusión, evidenciado por la saturación de oxígeno 96% con un FIO2 al 32%. Aquí evaluamos el NOC de estado respiratorio, el intercambio gaseoso, donde básicamente encontramos alteraciones en esa toma de laboratorio de gas arterial. Entonces, en este resultado NOC vemos si hay una desviación en algún tipo de ese resultado de gas arterial, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, la presión parcial del dióxido, la saturación del oxígeno, el equilibrio entre la ventilación, perfusión y el pH arterial. Este usuario, cuando ingresa a hospitalización quinto piso, sí presentaba alteraciones en estos gases arteriales, por lo tanto, el diagnóstico de enfermería fue este y se evaluó obteniendo una puntuación inicial de 2.4 y el objetivo era llevarla a 5. ¿Qué actividades tuvimos? El manejo del equilibrio ácido básico, donde primera medida el seguimiento de los signos vitales, muy importante, valoración al examen físico, identificación de cianosis y presencia de pulsos distales, la administración de la oxigenoterapia con sus debidos cuidados, con su humidificador, una cálula nasal a 3 litros, y toma de gases arteriales y su interpretación para adecuar manejo. Como segunda medida, el 3 de mayo, este usuario presentó, bueno, ordenaron destete del oxígeno, por lo tanto se tomaron gases arteriales una vez se realizó ese destete y la interpretación de esos gases arteriales fue positivo. Entonces, mientras hacía el proceso del destete del oxígeno, era constante vigilancia con el usuario con las mismas actividades que ya mencioné anteriormente. Y pues esos gases arteriales presentaron unos valores más positivos, por lo tanto en la evaluación del estado respiratorio vemos que se obtuvo un total final de 5 y el objetivo de 5. Entonces un paciente que estaba dependiente del oxígeno y que a su momento del egreso ya no dependía del oxígeno, ya tenía unas saturaciones de oxígeno al ambiente del 97%. Como tercer diagnóstico de enfermería encontramos la eliminación urinaria alterada relacionada con una estructura pélvica debilitada evidenciada por anuria. Entonces, cuando el paciente ingresa al servicio de urgencias y es valorado por cirugía general, quienes toman la decisión de hacer ese sondaje vesical,
y nos ingresa a hospitalización quinto piso ya con ese sondaje vesical con orden de sondaje permanente, entonces nosotros nos centramos en evaluar resultados no con eliminación urinaria para identificar cómo está esa micción del usuario. Si presenta incontinencia urinaria, si hay sangre visible en la orina, si presenta dolor al orinar, pues dolor en la zona de su sondaje vesical o si presenta quemazón. Afortunadamente, pues el paciente no presentaba ninguno de esos, entonces un total inicial de 5 y el objetivo es seguir manteniéndolo en 5 mientras tiene ese sondaje vesical. ¿Qué actividades se hicieron? A nivel intrahospitalario, los cuidados de ese sondaje vesical. Recomendamos la limpieza del miembro reproductor masculino, muy importante, vigilar los signos de infección, alternar la fijación de la sonda en cada muslo diariamente, la cuantificación de líquidos, la rotulación adecuada según el protocolo institucional, la bolsa recolectora debe estar a un nivel inferior de la altura del cuerpo del usuario y observar las características de la orina recolectada. A nivel intrahospitalario no hubo ningún tipo de problema respecto a eso con el usuario. Entonces, también se realizaron actividades para que eso se mantuviera de esa forma a nivel ambulatorio. Como sabemos que es una sonda vesical que va a estar permanente, entonces se educó a la principal cuidadora para que tuviera cuidados con esa sonda, haciendo el mismo manejo que se tuvo con la colostomía. Cada vez que se hacía el cambio de posición de la fijación de la sonda, se le explicaba al cuidador principal para qué era ese cambio de posición, cuál es la importancia de esa fijación, cómo lo tiene que hacer ella en la casa, que la bolsa recolectora tiene que estar abajo, cómo identificar que se infectó, que no debe de tener miedo a realizar aseo en la zona del miembro reproductor masculino, porque esa parte tiene que estar aseada precisamente para eso, para prevenir una infección. Entonces se educó todo eso con esa usuaria, quien refiere que entendió, y en el seguimiento podemos evidenciar que sí, la usuaria comprendió la información que se le brindó. Por lo tanto, pues es un usuario que no presentó ningún tipo de infección ni alteración en su micción, en su orina. No hubo dolor, no hubo quemazón, no hubo infección, no hubo hematuria de ningún tipo. Por lo tanto, sigue con un puntaje de 5 y sigue siendo el objetivo mantener el 5 a nivel ambulatorio. Como cuarto diagnóstico encontramos el síndrome de fragilidad del anciano, relacionado con secuelas de ACV, tono muscular disminuido, evidenciado por dependencia de cuidados de un cuidador. Aquí principalmente evaluamos como resultado NOC el estado de la comodidad, cómo se está sintiendo este usuario, su bienestar físico, el control de los síntomas, su bienestar psicológico, el apoyo social de la familia y los cuidados compatibles con las necesidades que requiere el usuario, ya que pues es un usuario de edad avanzada, comórbido, totalmente dependiente del cuidado. Entonces estos resultados a evaluar son muy importantes. Tenemos un puntaje inicial de 3.6 y el objetivo es llevarlo a 5. ¿Qué intervenciones se hizo con él? Bueno, a nivel intrahospitalario se ayudó con todas las actividades de autocuidado que tiene el usuario, el baño y la higiene, el vestirse, asistencia a la alimentación, el cuidado de las uñas, el cuidado de los drenes, muy importante, y los cambios de posición. Son actividades que se realizan de manera con un equipo interdisciplinario. De todas formas, yo como enfermero estuve velando que se estuvieran cumpliendo y pues que el estado físico del paciente estuviera en óptimas condiciones lo más que se permitiera. Por lo tanto, se vigilaba todos los días la integridad de la piel, se miraba cómo estaba esa lesión asociada a la dependencia, la cual estaba notándose mejoría, pero una vez que él fue egresado todavía tenía esa lesión. Y se educó al principal cuidador, pues con el ejemplo, ¿no? De cómo se hacía esos cambios de posición, cómo era el baño, cómo se tenía que vestir, la alimentación, muy importante también con la presencia de esa colostomía y los cuidados de los drenes. Entonces, cuando se hacían esas actividades, el principal cuidador estaba presente y de manera educativa se decía cómo tiene que ser ese ejercicio mecánico para prevenir lesiones tanto para el cuidador principal como para el usuario. Y además de eso, pues cómo tiene que vigilar la piel y recomendaciones para tener esa piel íntegra. Finalmente, pues el usuario mejoró su bienestar físico, los controles de los síntomas también mejoraron positivamente, el bienestar psicológico, también se intervino no solo con la cuidadora principal, sino que se
recomendó con ella contactar con más hermanos para poder tener una mejoría y un apoyo social de la familia. Y ella contactó con una hermana que vive en Neiva, la cual lo fue a visitar 2 veces, que hace mucho tiempo no lo visitaba porque ya era de Iquera. Entonces, pues con ese incentivo y esa recomendación se pudo lograr un apoyo social de la familia positivo en ese aspecto y que se pudiera cumplir con las necesidades que el paciente requería referente a los cuidados que él no puede cumplir por sí mismo. Entonces la puntuación final fue de 5, lo cual se cumplió con el objetivo. Finalmente, como último diagnóstico, pero muy importante, el riesgo cansancio del desempeño del rol cuidador, ya que se relaciona con el rol de cuidador por más de 5 años, siendo única cuidadora a su hija. Y aquí evaluamos cómo es ese bienestar del cuidador personal. Evaluamos la satisfacción física, la satisfacción de la salud emocional, el estilo de vida, cómo se identifica ese apoyo del profesional sanitario, la satisfacción con las relaciones sociales, si la familia comparte la responsabilidad de los cuidados, la disponibilidad de los descansos, capacidad para el afrontamiento y el rol de cuidador. Es una usuaria que en su primera evaluación nos da una puntuación de una cuidadora, perdón, de 3.1 y el objetivo es llevarla a 5. ¿Cómo la llevamos a 5? Con ella tuvimos distintas intervenciones. Fomentamos la implicación familiar, un apoyo al cuidador principal, un apoyo emocional y una enseñanza individual. Entonces, escuchamos a esta cuidadora principal durante sus 4 días de hospitalización que tuvo el usuario. Se iba constantemente para tener una relación con el usuario y poder identificar esas necesidades de él. A su vez también se identificó las necesidades de la cuidadora principal. Entonces hubo una escucha activa, se apoyó a la cuidadora principal en los cuidados que debe administrarle a su familiar. Recomendamos la participación familiar y ella fue la que realizó la llamada telefónica para que pudiera ir la hermana. Educamos acerca del proceso del cuidado, lo que ya mencioné anteriormente, cómo es ese ejercicio mecánico para prevenir lesiones tanto del cuidador como para el paciente. Y muy importante también, una vez el 4, sí, el 4 de mayo, decían que al paciente le iban a dar egreso porque los laboratorios de gases arteriales salieron positivos, entonces el paciente ya no necesita más hospitalización. Y la cuidadora principal pues me notificó que ellos son de Iquira, que es muy compleja pues el traslado de él hacia Iquira, así como está, que a ella le preocupaba cómo lo iba a poner en el taxi y asimismo cómo lo iba a llevar hacia el transporte para ir hacia Iquira, cómo lo iba a bajar, o sea, que había mucho problema en ese traslado desde Neiva a Iquira por la condición del paciente. Y yo inmediatamente fui y hablé con el médico y el médico dijo que claro, entonces le hicieron una valoración de Bartel para poder darle ese soporte de ambulancia, el cual fue aprobada y evidentemente ellos el 5 de mayo se fueron, fue egresado y fue trasladado a su domicilio en ambulancia. Entonces ahí tuvimos una actividad muy fuerte con ellos. Finalmente encontramos una evaluación final muy satisfecha con esta cuidadora principal en todos sus campos, o sea que se manejó muy bien esa parte de soporte a ese rol de cuidador, previniendo el cansancio, con una nota final de 4 y el objetivo que era llevarla a 5. El plan de egreso con este usuario es extenso, como se mencionó anteriormente, pues tiene que cumplir muy bien esa adherencia al tratamiento y consumir esos medicamentos que se le formularon al egreso, que ya más adelante los voy a mencionar. Tiene que cumplir con esos cuidados de la patología en la casa, cuidados con la colostomía, cuidados de la sonda vesical, el cual tiene orden de reemplazo cada 21 días, las recomendaciones con la dieta, los cambios de posición, y tiene citas pendientes con interconsulta con medicina interna, terapia física integral, cardiología y nutrición. Haciendo uso y aplicando la teoría que se menciona al inicio, que es la teoría del cuidado, se establecen 5 procesos básicos del cuidado, los cuales son conocer, hace referencia a los conocimientos que tengo como
profesional de enfermería y los conocimientos que tiene tanto el usuario y en este caso la participación de la cuidadora principal. El estar con, que hace referencia a estar ahí presente y entablando conversación, anamnesis, identificando preocupaciones, sentimientos, tanto del usuario como en este caso de la cuidadora principal. El hacer por, pues ya una vez con esa identificación de necesidades, también hacer unas acciones con esa identificación de necesidades para suplir esas necesidades. Entonces, hacer por hace referencia a todas las actividades que hacemos por el usuario, actividades que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, en ese caso donde nosotros fuéramos el usuario. Posibilitar, que hace referencia a la posibilitar, perdón, a posibilitar el cuidado óptimo del usuario en las mejores condiciones posibles. Entonces, en posibilitar se trabaja mucho la parte educativa, cosa de que el usuario dentro de la institución y fuera de la institución esté en sus mejores condiciones para realizar el cuidado y mantener creencias que hacen referencia a respetar, ¿no?, esas creencias que tiene el usuario y modificar de manera positiva, pues, las que se permitan modificar. Todo con un objetivo de optimizar la salud y mantener el equilibrio con el usuario durante su enfermedad. En estas dos imágenes se ve plasmada de una manera resumida los 5 procesos de cuidado. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy dándole educación a la familiar acerca de los cuidados de esta colostomía, o sea, ya estoy tomando acciones y ya estoy posibilitando que en un futuro esta cuidadora principal sepa qué tiene que hacer con esa colostomía. Es decir, el cuidado del usuario lo estoy asegurando. Estoy presente, estoy escuchándola aquí. Yo le pedí que ella me explicara qué entendía por la colostomía, qué ha visto que le hacen, qué sabe, qué no sabe. Y aquí yo ya le estoy explicando todo profundamente. Después, al día siguiente, cuando le hicieron el cambio de la colostomía, yo estuve presente y ella también. Y ahí le estuve reforzando todo nuevamente. Le pedimos al equipo interdisciplinario que nos permitiera grabar para que ella se llevara ese material audiovisual del cambio de la colostomía, cómo se tenía que hacer de manera correcta. Entonces, en estas dos imágenes se ve de manera resumida la aplicación de la teoría de Kristen Swanson. Régimen medicamentoso. Pues un usuario que egresa con una amplia gama de medicamentos, los cuales voy a mencionar simplemente el nombre del medicamento para no hacer muy extenso la presentación. El carvedilol, el enalapril, la atorvastatina, el ácido acetilsalicílico, el acetaminofén, el esomeprazol, la empaglifosina, heparina de bajo peso molecular, clopidogrel, dinidrato isosorbide, furosemida, espironolactona y ya, ese es el tratamiento con el que ingresa el paciente. En el seguimiento, con la usuaria se ha hecho llamadas y se ha tenido un contacto estrecho vía WhatsApp donde se le ha enviado material para que ella comprenda cómo son los cuidados de esa colostomía. Se le envió esta infografía con las recomendaciones generales y ella me ha enviado evidencia de cómo ha sido ese proceso pues, con este usuario. Aquí podemos observar que ya le retiraron los puntos del posoperatorio que tenía, la laparotomía. Ya está retirado y está en proceso de cicatrización. No hay signos de infección ni nada por el estilo. Por otro lado, el estómago pues, se encuentra íntegro, tiene un poquito de presencia de heces. Se le recomendó a la cuidadora principal que pues, le puede hacer aseo con muchísimo cuidado y técnica estéril a estas heces, o bueno, técnica limpia también, a esta presencia de heces que tiene aquí en el estómago. Y aquí en la parte de fijación que lo realizó ella, también se le explicó y se le educó que se recomendaba dejar un poco más de circunferencia en la parte alrededor del estómago, pues en la base de la galleta recortar un poquito más para dejar más espacio y no dejar todo tan pegado al estómago, ya que eso puede pues presentar complicaciones. Y también pues en la fijación como tal de la galleta, pues tiene un amplio espectro, ¿no? Agarró una amplia gama de espacio, entonces incluso alcanza a tocar aquí la parte del abdomen, del posoperatorio. Se recomendó dejar un poquito menos de espacio para la próxima vez.
También pues podemos observar que el estado caquético del paciente continúa. La cuidadora principal me refirió que nutrición fue a valorarlo ahí al domicilio como tal, pero pues todavía se evidencia ese estado caquético. Y aquí muy importante vemos que la lesión sacra asociada a la dependencia ya no está. Entonces los cuidados en la casa, aquí se evidencia que la cuidadora principal sí fue muy juiciosa con este usuario y ya esa lesión no está prácticamente. Y aquí lo podemos ver pues descansando y aquí un poco más activo. Eso es en el proceso del seguimiento, donde se verificó que todas las actividades que se hicieron con él, tanto en la parte de la colostomía como el sondaje vesical, como el estado de las lesiones de la piel asociadas a la dependencia, con este usuario pues tuvieran un manejo óptimo a nivel ambulatorio y pues se pueden evidenciar en las fotografías. Conclusiones, conclusión muy importante, la teoría del cuidado elaborada por Kristen Swanson, como se mencionó al inicio, tiene una aplicación en cualquier ámbito profesional y eso se evidenció en esta presentación, ya que se aplicó tanto a nivel intrahospitalario con unos resultados positivos y a nivel ambulatorio con unos resultados positivos. Entonces se evidencia la utilidad de esta teoría para la profesión de enfermería. Otra conclusión es que una adecuada anamnesis y constante intervenciones con los usuarios crea un vínculo enfermero-paciente único, lo que permite comprender de manera holística al usuario. Entonces, ese constante interacción con el usuario fue lo que permitió que identificáramos los diagnósticos de enfermería, fue lo que permitió que las intervenciones tuvieran un impacto más positivo con el usuario y con la cuidadora principal y ese manejo de seguimiento. Entonces es muy importante ese contacto estrecho y ese contacto humano que menciona la teoría con todos los usuarios que estemos interviniendo. Y como último, destacar el papel de la profesión de enfermería, la cual cumple un papel fundamental en el proceso de mejoría de cada uno de los pacientes, ya que se brindan cuidados fundamentados en el respeto, en el trato humanizado y acciones con bases teórico-científicas. La referencia de los distintos libros de las taxonomías. Muchas gracias.